Bueno, chicos, hoy vamos a hacer nos preguntaban recién el ejercicio 16 de la guía de redes. Del agente reductor. Porque bueno, era con un 0 solo único. 0,1 normal. Y las redes que tenemos acá. ¿Querés ir hablando a vos algo? ¿Mientras ya escribo? Ah, sí, Despertate. no, es que lo estaba escribiendo y estaba pensando. Sí, em, o sea, en sí estos ejercicios son un poco complicados. O sea, yo honestamente no creo que aparezca algo así. Después aparecía y me mataba. Pero porque son como un estilo un poco más avanzado. O sea, este tipo de ejercicios los tenemos hacer en otras materias de más adelante. Y involucra lo que se conoce como una titulación, o sea, que de hecho ya para mí, o sea, el concepto de titulación, o sea, cuesta bastante a esta altura, digamos, de introducción, como que no es algo que estemos todos completamente cancheros. Eh, pero involucra como una titulación, digamos, o una determinación, para sacar del medio la titulación, de la cantidad de MNO2 presente en esa muestra, medio como por restas, por así decirlo. O sea, para explicarlo como a modo grueso primero, o sea, nosotros lo que tenemos es una muestra que es de un mineral, que es de, mira, o sea, fíjense que nos dice muestra, o sea, estamos hablando de una muestra, algo que no es puro, digamos, o sea, que hay una parte ahí que es de manganeso, o sea, el dióxido de manganeso, pero hay otra parte que es nada, otra cosa, no importa. Entonces, de ahí lo que nosotros vamos a hacer es titular con un exceso, o sea, más bien hacer reaccionar más que titular, eh, a esa muestra de ese mineral con un exceso de un agente reductor, y después lo que hacemos es, o sea, hacemos esa reacción y nos queda algo de ese agente reductor en exceso, y eso que nos sobró, digamos, eso lo vamos a titular con otro agente, digamos, que tengo que ser el permanganato de potasio. Y conociendo cuánto nos sobró y cuánto usamos inicialmente, vamos a hacer una resta para determinar qué cantidad gastamos con el MnO2. Y así, o sea, es medio como de restas, digamos, o sea, ¿cómo decirle? El 15 se hace de una forma bastante parecida, digamos. Así que no sé si se lo pudieron ver, pero va por ahí, digamos. Ahora le vamos a hacer las cuentas y más o menos se va a ir entendiendo, pero eh, como para ir teniendo en mente. Entonces, o sea, bueno, lo primero que nos tendríamos que plantear serían las redox, que fíjense, estamos medio ácido y en realidad como que, bueno, o sea, en este caso como no sabemos cuál es el agente reductor, medio que mucho no vamos a poder decir, pero sí por lo menos plantear mi reacción del dióxido de manganeso a manganeso más 2, y bueno, y sabemos que tenemos una cantidad formada del dióxido de carbono. Eso en un principio, no sé si quieren que nos detengamos en la redox, pero yo creo que más o menos ya andan por acá, esa debe salir, ¿no? Se ve medio mal, me parece a mí, ¿no? Más o menos, Yo veo como todo la pantalla. de baja calidad. Claro, mal.
Claro, yo creo que lo veo así, pero porque como que es bastante, lo tengo como bastante grande el zoom. Bueno, ¿querés hacer la redox? Bueno, esto es más 4. Bueno, o sea, tenemos el dióxido de manganeso, que es manganeso está actuando con +4, y nos dice el problema que va a pasar a +2. Por lo tanto, para que eso ocurra, tienen que el óxido ganar 2 electrones para que se reduzca. Y a la vez, como estamos en medio ácido, tenemos que balancear con agua y protones, agregando 2 aguas del lado derecho y 4 protones del lado izquierdo. Y ahí tenemos mi reacción del dióxido de manganeso. Que, o sea, en realidad, si bien la otra no la podemos plantear, nos va a servir después tener eso a mano para ver cuántos equivalentes pone en juego el dióxido de manganeso por mol. Que eso lo vamos a usar más adelante. Bueno. Ahora, sabemos que la cantidad que todavía no conocemos, o sea, como que nuestra incógnita en este caso es cuánto hay de dióxido de manganeso en ese mineral. Eh, Todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es cuánto ponemos del, del agente reductor, que si bien no sabemos la identidad, es con muchas incógnitas. Si bien no sabemos qué agente reductor es en particular, sí sabemos cuánta cantidad vamos a poner. Que fíjense que nos dice que tenemos un equivalente por cada 1000 mililitros, porque nos dice que es uno normal. Entonces, en los 10 Uno, mililitros, uy, pensé que era 0,1. sí, uno normal. No te mal el dato, pensé que era uno normal. 0,1 es el otro, güey. Claro. Bueno, tenemos en 1000 mililitros un equivalente, en 10 mililitros tanto. Eso es 0,1, ¿no? 0,001. Sí, tiene corredor igual. Y es 0,01. Entonces, esos son equivalentes del agente reductor, que en principio son la cantidad total que ponemos. O sea, no sé si ahí podés como que ponerle una flechita, Nico, para por ahí, para tratar de mostrarlo, que esa es nuestra cantidad total que agregamos para hacer la reacción. Y hay una parte que se consume de eso y se gasta en el dióxido de manganeso, pero hay otra parte que nos sobra. No sé cómo lo quieres anotar eso en el pizarrón, pero No sé si anotarlo o decirlo, porque ahora lo voy a tener que borrar, porque si no me quedo sin pizarrón. Ah, no, bueno, no, entonces no. No, no, tranqui. O sea, lo que quiere decir algo es que normalmente vos titulás, estás en el laboratorio, el otro día explicamos lo que era la titulación, y vos agregás tanta cantidad, pero normalmente te queda algo en exceso de esa cantidad. O sea, esto es todo lo que agregamos totalmente del agente reductor, pero como bien dice el problema, parte de ese agente reductor sobró, por eso hay un exceso. Y lo que queremos hacer, ya me voy a adelantar un par de pasos, es, solo sabemos que esto es lo que agregamos totalmente. Y con esto vamos a sacar lo que hay en exceso. Entonces, lo total de lo que está en exceso, vamos a tener lo que reaccionó en la primera redox. Por eso hacemos tanta vueltita. Claro. Me adelanté como 40.000 pasos, pero bueno. Entonces, bueno, esa sería como la cantidad total. Ahora vamos a averiguar cuánto es lo que quedó en exceso con el otro dato. ¿Y qué nos dice el otro dato? Que, o sea, esa cantidad en exceso la hacemos reaccionar con permanganato de potasio. Y si bien, de nuevo, no podemos plantear las semireacciones completas, lo que sí podemos plantear es la redox del permanganato en medio ácido, que sería el MnO4, que pasa a manganeso +2, y bueno, la que solemos hacer siempre, ¿no? O sea, tenemos el manganeso en esta oxidación +7, que gana 5 electrones, y balanceamos con... No, permanganato. Ah, no, está bien, no dije nada, no dije nada, no dije nada, flashé y cromato. Eh, Está bien. Bueno,
Acá hay Y ahí 8 nos... protones, por si ahí no lo ven. Bien, y una vez tenemos planteada la redox, lo que podemos hacer es, bueno, primero fijarnos con el dato de la normalidad y los mililitros usados, cuántos equivalentes usamos para titular lo que quedó en exceso, y después vamos a usar las relaciones de equivalentes. Entonces, sabemos que el permanganato son 0,10 equivalentes por cada 1000 mililitros, o sea, es 0,10 normal. 27,5 mililitros, ¿cuántos equivalentes hay? Por 0,1 dividido 1000. 2,75 por eso a la menos 3. ¿Qué? 2,75 por eso a la menos 3. Equivalentes. Bueno, yo puse las comitas para que le ponga equivalente. Por eso a la menos 3. Y el total era 0,01 equivalentes, ¿no? Acá quizás hacer la salvedad de que esto es lo que agregamos de permanganato, que con esto fue lo que agregamos para que reaccione el exceso de agente reductor. Lo que ahora seguramente va a suponer directamente es que esta cantidad de equivalentes de permanganato, como ya sabemos, es igual a la cantidad de equivalentes en exceso de agente reductor. Entonces podemos hacerlo de hoy. Te saco un cachito de pantalla, voy a compartir en la pizarra, así puedo explicarme mejor. Eh, fíjense, nosotros tenemos, voy a tratar de usar colores. Tenemos, no quiero esto. Fíjense, tenemos una cantidad total, supongamos que esto es recto, es una cantidad total de equivalentes que agregamos de el agente reductor, que sabíamos que todo esto en total es 0,001 equivalentes, ¿no? Sí. Y yo sé que hay una parte de toda esta que se consume, el texto, equivalentes que se consumen por el óxido, vamos a ponerlo así, ustedes me entienden. Son equivalentes que se consumieron en la reacción con el dióxido de manganeso y después hay una parte que nos queda en exceso. Esta parte es el exceso. Y ese exceso, o sea, lo que nosotros, o sea, lo que bien venía diciendo Nico, o sea, nosotros en principio no sabíamos cuánto era ese exceso, pero si titulamos esa cantidad, podemos saber cuánto era. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, o sea, nosotros lo hacemos reaccionar a ese exceso con permanganato de potasio y sabemos qué ponemos en esa titulación, que acuérdense que siempre las titulaciones, o sea, todo lo que yo pongo se consumió, entonces es como que la reacción siempre es, pongo las cantidades justas para que reaccione todo lo que había ahí. Entonces yo sé que para que reaccione todo ese exceso tuve que agregar 2,75 por eso la menos 3 equivalentes del permanganato. Y a la vez acuérdense que los equivalentes siempre las reacciones son 1 a 1, ¿no? Entonces si son 1 a 1, quiere decir que había ahí también de ese agente reductor que estaba en exceso, o sea, ese exceso de agente reductor, 2,75 por eso la menos 3 equivalentes. O sea que este exceso, si no se entiende eso, díganme. Este exceso se corresponde con una cantidad de por 10 a la menos 3 equivalentes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Me perdí un poco. Ok. Viste que, o sea, Nico está, hoy hicimos, o sea, recién Nico cuando está haciendo las cuentas, lo que él planteó fue la cantidad de equivalentes de, o sea, calculamos, teníamos cuántos equivalentes de permanganato agregamos para titular el exceso. Entonces, el 16 estamos haciendo, Pau. Entonces,
eso que agregó Nico, o sea, ¿cuál es la idea de la titulación? Sin importar de qué estemos hablando, qué titulamos, ¿no? O sea, cuando titulamos agregamos siempre las cantidades justas para que reaccionen lo que yo tenía. Entonces, yo en principio no sé lo que es el exceso, no sé cuánta cantidad es, pero lo que sí sé es cuánto tengo que agregar para que eso se consuma todo. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque yo sé que lo enfrenté, o sea, lo hice reaccionar con el permanganato de potasio y ahí gasté esos 27,5 mililitros de solución de permanganato de potasio. Y nosotros nos fijamos, bueno, cuántos equivalentes había ahí en esos 27,5 mililitros, y nos dio que habíamos usado 22,75 por eso eran menos 3 equivalentes de permanganato. Y como las reacciones de equivalentes siempre son 1 a 1, si yo tuve que poner 2,7 por esa 2,75 por esa menos 3 equivalentes del permanganato para que se consuma todo eso que había ahí, entonces, o sea, es como la relación directa de que puedo decir que el exceso era una cantidad total de 2,75 por esa menos 3 equivalentes del agente reductor. O sea, es 1 a 1, digamos. O sea, lo que yo puse del permanganato lo gasté porque había esa misma cantidad de equivalentes del agente reductor, digamos. ¿Ahí se entiende un poquito mejor? Ah, ok. Bueno, entonces, si esa parte se entiende, o sea, ¿qué sé ahora, no? Sé el total y sé lo que me quedó en exceso. O sea, que si yo al total le resto lo que me quedó en exceso, ¿qué voy a tener? Voy a tener la cantidad de equivalentes del agente reductor que se usaron en la reacción con el dióxido de manganeso. O sea, esto es equivalente a ser, o sea, 0,01 va a ser igual a equivalentes que, vamos a ponerlo así, que reaccionaron con el M2 más los que me quedaron en exceso. Y esto yo sé que, bueno, o sea, lo que no conozco lo vamos a decir X, que son los equivalentes que se gastaron con el dióxido de manganeso, más, más 2,75 por 10, me queda abajo, por 10 a la menos 3 equivalentes. Esto también equivalentes, ¿verdad? Entonces, despejo X directamente, ¿no? Tengo que hacer la resta, o sea, 0,01 y tengo que paso restando, bueno, los 2,75 por 10 a la menos 3, esto va a ser igual a X, o sea que X va a ser igual a 0,01, 7,25 por 10 a la menos 3 equivalentes. Y estos equivalentes, bueno, ¿de qué son? Son los que se consumieron de agente, o sea, equivalentes de agente reductor que se consumieron con el dióxido de manganeso. ¿Hasta ahí me sigue? Están como pasos importantes de la resolución. Bueno, y si eso se entiende, joya. Entonces, ahora tengo que volver a hacer la misma relación. O sea, yo sé que, ¿qué pasa? O sea, siempre que trabajamos con equivalentes, las reacciones son 1 a 1. O sea que lo que yo sé que gasté del agente reductor, necesariamente era lo que había también de equivalentes, o sea, es un equivalente, o sea, equivale a la misma cantidad del dióxido de manganeso. O sea que esos 7,25 por ese menos 3 equivalentes de agente reductor reaccionaron con 7,25 por eso a la menos 23, menos a la menos 3 equivalentes del dióxido de manganeso. O sea, ¿por qué las reacciones de equivalentes siempre son 1 a 1? Entonces esto también son, bueno, los equivalentes del dióxido de manganeso. Entonces ahí no termina el problema, porque ¿qué pasa? O sea, yo ahora sé los equivalentes del dióxido de manganeso en la muestra.
Pero el ejercicio me pide que yo calcule el porcentaje peso en peso. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar esos equivalentes a gramos y ahí calcular el porcentaje peso en peso. ¿Estás por ahí, Nico, para hacer las cuentas o capaz que fue hacer algo? Sí, estás por ahí. Eso es un sí. Ya las hice las cuentas. Mientras vos Ah, de pensé que una. le iba a terminar, entonces pensé que las hice igual. ¿Dejás de compartir un toque y las Sí, muestras? voy. Quería hacer el esquemita, por eso, perdón. Ahí te... Pero pues, como te mandé, yo quería hacerla a ver cómo quedaban nada más. En realidad, lo último que hice fue lo que dijo ella, como ella aclaró, esta cantidad es lo que reaccionó también de equivalentes de óxido de manganeso. Entonces podemos decir que esta es la cantidad de óxido equivalentes, esta es la cantidad de equivalentes de óxido de manganeso que tenemos. Y de esta redox, de la primera, podemos decir que un mol de óxido de manganeso tiene dos equivalentes. Y es lo que puse acá. Un mol tiene dos equivalentes. Y acá puse 87 gramos porque es el peso. Creo que es el peso. Señaló que mal, del óxido de manganeso. Entonces yo puedo decir 87 gramos tiene dos equivalentes. La cantidad esta de equivalentes que viene de acá, que es la cantidad que reaccionó, ¿cuántos gramos correspondería? Y fíjense que ustedes en el problema dato base les decía cuál era la masa total de, ¿cómo era esto? De pirolucita. Claro, la Entonces lo muestra. último, claro. Sí, creo que era, eso lo puedo hacer con una regla de 3, yo lo hice con una cosa. Vos podrías hacerlo con una regla, si querés. ¿Por qué no lo hice con una regla? No sé. Muy acostumbrado a química analítica estoy. Sí, es que es la misma, pero bueno, o sea, lo correcto es que una vez que ustedes esos equivalentes los pasaron a gramos, o sea, por cómo se lo enseñaron ustedes, ¿qué saben ustedes? Que esos, o sea, Nico ahí calculó que son 0,315 gramos del dióxido de manganeso. Ustedes saben que esos 0,315 gramos del dióxido de manganeso están en 0,425 gramos de muestra. O sea, y en 100 gramos de muestra, que esa es la definición del porcentaje peso en peso, gramos de soluto por cada 100 gramos de muestra o de solución, digamos, en cuánto están. Entonces haces la regla de 3, que en realidad es hacer lo que Nico puso como cociente y división, digamos, y les va a dar un 76,36 gramos del dióxido de manganeso, o si lo pasamos a porcentaje, 76,36%. Claro, lo que hice, lo que dijo 0,315 por 100 dividido 0,4125, que sería regla de 3, y medio. O sea, el por 100 es para pasarlo a un porcentaje. ¿Entendió? Es como rebuscado el ejercicio. Sí, es muy rebuscado. La parte más complicada es el tema de, como aparte nunca trabajaron ustedes en laboratorio, entiendo que los cueste ver eso de moles en exceso. Igual creo que yo nunca te tengo moles en exceso, ¿no? No, o sea, creo que aparece en esta parte de la guía, pero, o sea, para mí es como que está medio de más. Pero bueno, Si después van a tener una materia literalmente dedicada a hacer estas cosas. sí. En realidad tres son Ah, químicos, si no tienen una sola. nada, igual no hacemos esas cuentas siempre. No, bueno, la mayoría. Che, pero quedó claro, lo más importante es lo que explicabas recién en la, ¿cómo es? No sé, en la pantallita esa. Ahí era como lo más, yo lo entendí porque restaron los equivalentes. Okay. Porque fíjate que, o sea, fíjate, Pau, que, o sea, nosotros lo que tenemos, vamos a compartirlo. Yo había elegido el que tenía menos equivalentes. ¿Cómo el que tenía menos equivalentes? O sea, ¿cómo elegiste? Porque pensé que tenía que relacionarlo con un reactivo limitante. Nada que ver. No, o sea, lo que pasa es que lo que tiene como de molesto este problema es que vos agregas una cantidad total de esos equivalentes de agente reductor, pero, o sea, una parte solamente, que esta es la que decía esta de acá, reacciona con el dióxido de manganeso. El resto te queda en exceso.
O sea, como que es más complejo porque tenés que primero averiguar, bueno, cuánto te quedó en exceso de todo eso que agregaste y después por eso lo restás. O sea, o sea, si le sacamos esta cantidad a el total, lo que nos termina quedando son estos equivalentes que se consumieron. Por eso hacemos la resta, digamos, para sacar cuánto se consumieron con el dióxido de manganeso. Sí, se entiende. Capaz, Nico, si querés explicarlo vos con tus palabras, capaz se entiende también mejor. Sí, intento. Igual no creo que lo explicara de otra manera. O sea, lo que es complicado es ver lo que pasa en realidad. O sea, porque nada, nosotros lo vemos así sencillo porque estamos reacostumbrados. Creo, es complicado. O sea, lo que hay que tener en cuenta es leer el problema paso a paso y no sé, se hubiera estado bueno quizás al principio hacer un esquemita. Ya está, ya ahora como que medio, pero haber hecho tipo como hiciste ahí, pero del principio hasta ahora, tipo esquemita lo que iba pasando. Tipo, usted, como dice el problema, al principio ponen algo total, o sea, una cantidad total de agente reductor, no importa cuál, pone una cantidad total. Y después te dice que el agente reductor reacciona aparte y algo quedó en exceso, ¿no? Y nosotros, por lo que no te lo dice, pero lo interpretamos de esta manera, como el exceso se titula con otro, es porque ya todo, o sea, lo que queda en la solución fue lo que reaccionó, fue lo que reaccionó con el manganeso para hacer la redox. A ver, si podemos hacer un esquema capaz que estaba haciendo. Che, ¿querés que lo vuelva a abrir? ¿Quieren que lo vuelva a abrir el Zoom? Pues está por cortar. Anote cortarte al medio.